El fútbol se radica en Argentina, en nuestro país, a mediados del siglo XIX. Llega a través de inmigrantes británicos que comenzaron a llegar a nuestro país por la construcción del ferrocarril. Si no muchos lo saben, el fútbol, como lo conocemos hoy en día, su historia comienza a partir del año 1863, cuando en Inglaterra, que es el país en el cual surge, el rugby fútbol, que es obviamente una especie de asociación de rugby, y la Association Football, se separan y se conforma la asociación más antigua del mundo de fútbol, que es la Football Association, que es uno de los primeros órganos también de la historia del deporte. Centrándonos en Argentina, uno o dos, mejor dicho, de las personas más influyentes para que el fútbol empiece a tomar vuelo acá, fueron los hermanos Thomas y Jane Hogg, obviamente dos británicos que habían llegado al país en el año 1867 y a través de un diario invitan a una especie de reunión para charlar acerca del fútbol y por qué no organizar lo que terminaría siendo el primer partido de fútbol de la historia en nuestro país. El 9 de mayo de ese año se termina fundando el Buenos Aires Fútbol Club y se organiza dicho partido en el cual enfrentaría al equipo de los colorados y al equipo de los blancos. Obviamente los colores tienen que ver únicamente por la indumentaria que utilizarían en ese partido. Se convocó a un club que ya en ese momento existía, que era el Buenos Aires Cricket Club, el cual enfrentaría justamente al Buenos Aires Fútbol Club, este club que recién se fundaba en ese año con el objetivo de empezar a promover el fútbol. El partido se jugó en los bosques de Palermo, en donde los que sean de Buenos Aires quizás conocen, o los que hayan venido para acá, donde hoy en día actualmente se encuentra el planetario, y en ese momento los equipos estarían conformados por 8 jugadores de cada lado. Se jugó ese partido, fue el primer partido de fútbol de la historia en nuestro fútbol, pero la realidad es que todavía seguía sin ser una disciplina popular en nuestro país. Siguió practicándose en algunos clubes, siguió practicándose en algunas escuelas, sobre todo las que tenían algún tipo de ascendencia inglesa, hasta que aparece una persona que fue bastante importante, que si bien no se la considera el padre del fútbol argentino, por muchos, es también una persona que tuvo una incidencia importante. Isaac Newell era una persona, un inglés, que se había radicado en Rosario en el año 1869 y que en el año 1884 fundó el Colegio Comercial Anglicano Argentino. Y en este lugar, en este colegio que funda él, sus estudiantes comenzaron a practicar, muchos de ellos, el fútbol. Si bien no se lo considera el padre del fútbol por una cuestión de años y también porque principalmente no estaba en Buenos Aires, en esa época quizás no tenía tanta incidencia, también fue una de las personas más influyentes a lo largo de esa época. También por esa época, más precisamente por el año 1882, aparece una de las personas más importantes o más influyentes durante esa época para el fútbol, como fue Alexander Watson Houghton, que este sí es considerado el padre del fútbol argentino, también obviamente inglés, que había venido a nuestro país y que en el año 1882 se hace cargo del colegio St. Andrew. Un colegio que después terminaría siendo un equipo de fútbol que inclusive ganaría algún que otro campeonato amateur. En ese colegio se practicaba mucho fútbol por disposición de él, que estaba a cargo de ese colegio, hasta que algún tipo de conflicto con las autoridades de ese lugar terminan provocando su alejamiento y él, una vez que se aleja del St. Andrew, termina fundando una escuela, la English High School, que sería la base de uno de los equipos más populares de esa época, que seguramente vamos a estar tratando en otro episodio, que es Alumni, que como todos sabemos, en esa época fue uno de los equipos más importantes. Hasta hoy en día, en nuestros días, sigue siendo uno de los equipos con más títulos, si se cuenta en la era amateur, ya que ganó 10 torneos en esa época. En el año 1865 se funda el Club Mercedes, el club más antiguo de la Argentina y también el club más antiguo de América, si tenemos en cuenta los que todavía siguen en pie y siguen existiendo. En el año 1887 se funda Gimnasia y Esgrima de La Plata, que para que se den una idea es el club más antiguo de los que actualmente se encuentran afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino, que en un principio, como dice su nombre, Gimnasia y Esgrima, la función era que se dedique, o la idea era que se dedique justamente a esos deportes.